Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de concursos literarios para hablar sobre un certamen de minificción llamado Microsifi Medellín, el cual se realiza en el contexto de la Fiesta del Libro y la Cultura, y cuyo tema principal es la ciencia ficción. Como puede leerse en el portal de la Fiesta del Libro, Microsifi Medellín es un concurso creado por Eventos del Libro en el marco del Salón de Nuevas Lecturas. Esta propuesta busca promover la escritura del género de la ciencia ficción en Colombia y la exploración escrita de diversas posibilidades de pasados y de futuros. El concurso se realiza desde el año 2020 en alianza con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y en la actualidad ya cuenta con 5 versiones. Hay que decir que en cada versión las entidades encargadas organizan talleres y charlas con expertos para motivar e ilustrar a los que desean participar en el concurso. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de ciencia ficción, de escritura, de microfuturidades con la escritora argentina Laura Ponce. Muy contentos de que estemos en el marco del concurso de microrelatos Microsifi Medellín y que sea una oportunidad para pensarnos nuestra ciudad en el marco de un concurso y también de la escritura. Laura Ponce es escritora, editora y gestora cultural. Sus cuentos han aparecido en revistas y antologías de Argentina, Cuba, España, Uruguay, Chile, Perú y Colombia. Ha sido editora en Axón, la primera revista digital en habla hispana. Desde el 2009 dirige Revista Próxima y Ediciones Ayarmont, dedicada a la ciencia ficción y el género fantástico. Da talleres, cursos y charlas sobre narrativa, lectura y escritura del género. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a esta invitación, a esta charla especial. Gracias a la Fiesta del Libro y la Cultura por invitarme y darme la oportunidad de charlar con ustedes. El tema de la charla de hoy, de esta charla magistral, es microfuturidades, escribir ciencia ficción para poner a prueba lo posible. Y bueno, vamos a recorrer vamos a hacer como un pequeño resumencito. ¿Qué vamos a ver en esta charla? ¿Qué es la ciencia ficción? Algunas de sus definiciones, hay muchas definiciones posibles, vamos a ver algunas. ¿Cuáles son sus principales herramientas? O sea, ¿qué identifican a este género narrativo que lo diferencian de otros? La construcción de universos y la verosimilitud. Tópicos, o sea, los temas más utilizados en el género. Y el novum. ¿Qué es el novum? Vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más. La evolución de la ciencia ficción como producto cultural, qué significa el camino que ha ido realizando, la ciencia ficción escrita en castellano, cómo es, qué características tiene en particular la ciencia ficción escrita en Latinoamérica, y algunas recomendaciones. O sea, eso es más o menos el programa de hoy. Empecemos por eso que les decía de las definiciones. Hay muchas definiciones posibles de la ciencia ficción. Se la puede pensar como una etiqueta editorial, como una categoría crítica en tanto zona literaria, como conjunto de poéticas y de ciertas formas estéticas, como un imaginario. La podemos pensar de un modo utilitario, o sea, por su valor anticipatorio nos tiene que servir para saber cómo será el futuro, o la podemos pensar al modo de Spinoza, digamos, como un conjunto de potencias. ¿Qué puertas nos puede permitir abrir? ¿Qué líneas de fuga
qué posibilidades para la imaginación nos abre la ciencia ficción. A eso me refiero con respecto a potencias. Empecemos por lo más sencillo. Podemos decir que la ciencia ficción es un género narrativo. Esto significa que es un modo de contar historias de acuerdo a ciertos parámetros. Y esas historias pueden contarse en diferentes formatos por diferentes medios. Podemos tener cuentos, novelas, poemas, radioteatros, historietas, películas, audiolibros de ciencia ficción. Incluso pueden pensarse como relatos o universos transmedia, como es lo que propone justamente el proyecto Solarium, al que están invitados a participar con el concurso Microsci-Fi Medellín. En la primera versión de este concurso, convocada en el año 2020, como decíamos, los organizadores plantearon la idea de pensar a Medellín en el año 2132 y para ello invitaron a los concursantes a participar en dos categorías: distopías y solar punk. La primera categoría, la distopía, invitaba a recrear esas realidades futuras que nadie desea vivir. Y la segunda categoría, el solarpunk, promovía la creación de textos con visiones optimistas en relación con problemas como la desigualdad social o el medio ambiente. Sin título, David Quintero. Hablar era cosa del pasado. Ya nadie recordaba por qué, pero existía la leyenda urbana que comenzando el siglo pasado más del 80% de la humanidad se había extinguido por causa de la saliva que brotaba de los labios. Medellín, siempre innovadora, fue la primera ciudad que documentó casos de padres que se podían comunicar telepáticamente y lentamente ellos fueron dominando el mundo. Y acá estoy yo diciendo «¡Mamá!», encerrado en el baño con un casco de acero en la cabeza para que no puedan detectar que me gusta hablar. La Torre Aguja, por Andrés Ramírez. Cuando salgo sin compañía, casi siempre me pierdo por contar los peces que saltan en el río en vez de atender a la estación del metro en que debo quedarme. Pero hoy voy con mi abuela. Al salir del vagón, siento bajo mis pies la línea de precaución hecha de musgo fluorescente. Me encantan las texturas. Mi abuela aún usa zapatos, aunque ya no hacen falta porque el suelo es limpio e inofensivo. Pero no la juzgo. El pasado me parece interesante y ella lo sabe. Por eso venimos a conocer la Torre Aguja, esa que ella insiste en llamar Coltejer. Escuchábamos dos de los 10 textos ganadores de esta primera versión del concurso. Vale decir también que en esta primera convocatoria se propuso a los participantes como ejemplo de ciencia ficción la novela titulada Barranquilla 2132, publicada en el año 1932 y que hasta hoy es considerada como una de las pioneras de la ciencia ficción en Colombia, escrita por el periodista José Antonio Osorio Lizarazo. Escuchemos a continuación otros dos textos seleccionados como ganadores en esta versión. La huida, de Alba Vergara. Descubrí un nanolad que hace que pueda cambiar mi aspecto, reconfigurando partes de mi ADN. Esta tecnología fue creada después de la gran pandemia que azotó el mundo hace ya 335 años, pero fue prohibida por el supremo líder. La electrodinámica cuántica ha permitido que nuestros pensamientos puedan ser leídos por la red de la colonia, antes llamada Medellín, y esto hizo que me descubrieran. Por eso huyo. Ellos acabarían conmigo. No soy la criminal más peligrosa, pero sí la más buscada. Diseño monumental, Karen Lopera. La criogenización había sido un éxito. Fue teletransportada hasta Santa Elena para comprobar si también lo fue su diseño.
sin rastro de contaminación, pudo vislumbrar los edificios convertidos en bosques verticales, en el marco de florecidos jardines colgantes. Medellín era ahora una silleta monumental. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Para 2021, el concurso tuvo como idea pensar la Medellín del año 2050, en la que una tormenta solar impactaría a la Tierra. Los organizadores denominaron a este proyecto de escritura Solarium. Además, dieron a los participantes las siguientes premisas para que pensaran sus textos. Estamos en Medellín y todo cambió desde el año 2050. Nadie esperaba que una tormenta solar impactara la Tierra de manera irreversible. Ahora el color del cielo es distinto. Las aves están migrando, las redes y dispositivos eléctricos fueron afectados, y lo poco que funciona ha sido monopolizado por las potencias mundiales. Así que continúa la disputa por la apropiación de las fuentes generadoras de energía como el carbón y el petróleo. Las nuevas formas de cultivo son una necesidad de sobrevivencia debido a la infertilidad del suelo, generada por la tormenta solar. Y como si fuera poco, ha surgido una nueva secta llamada los Hijos del Sol. ¿Qué sucederá en esta Medellín del futuro? Hoy, Oscar Sierra. Angélica y Jairo discutían si el término correcto sería, en historiografías aún imaginarias, neocolonización antioqueña o colonización neoantioqueña. Una discusión ridícula que, por ridícula, nos ayudaba a aplacar los nervios. Jamás habíamos emigrado. Eso sucedía en otros lugares, o en otros tiempos, o en todo caso, en otros. Pero hoy emigrábamos todos. Ellos para arriba y nosotros para los lados. Para todos lados. Hoy nos tocó, no porque no queramos vivir en Medellín como a veces vociferábamos, sino porque sencillamente no podemos. El cielo ha adquirido un color extraño y hace semanas que nos desviaron el acueducto, la única fuente de agua mínimamente segura, pues ellos tenían la ganadería, pero no el agua para mantenerla. Resolvieron entonces quitárnosla a nosotros. Hoy el litro de agua se subasta y el gramo de carne se compra en preventa. Pobres animales, incluso hoy que el sol se ha tornado amenazante, continúan esclavizados al paladar de pocos. Nosotros, por lo menos, no estamos condenados al plato de ellos. Por ahora. Nio, Jenny Osorio. Juan despierta sin saber la hora. El cielo ilumina la nueva Medellín con una luz parda que hace que los ciudadanos olviden el tiempo. Juan abre su desayuno hidrolizado, lo engulle sin ganas, se viste con gabán, sobre todo y guantes, y sale del subsuelo en el que ha construido su casa para salvaguardarse del rocío del sol que cae desde 2050 y que arruina muros, techos y lacera la piel. Camina 10 cuadras hasta llegar a Nio, un dispensador automático que funciona en la ciudad desde el 2051, cuando el gobierno decidió regular al pueblo que, en nombre del hambre, soltó la moral y se aferró a la supervivencia salvaje. La función de Nio es dispensar ética comprimida. A cambio de 2 granos de maíz, arroja por un pequeño tubo una cápsula de cortesía. 3 granos de maíz es el precio de la porción de simpatía y 4 el de la paciencia. Pero cuando se trata de valores éticos de mayor peso para la vida en comunidad, como la igualdad, el reconocimiento o el afecto, el precio es sumamente alto, 1.000 o 2.000 granos de maíz. Y ni qué decir del respeto por la vida, que se cobra con 8.000 granos y tiene condiciones de uso. La cápsula debe usarse en interacciones con más de 100 personas y el producto vence en las 24 horas posteriores a la compra. La gente de esta tierra de luz granadina tiene solo para compras pequeñas
y hay quienes, incluso, prescinden de estas adquisiciones que consideran excentricidades. Sobre todo, el respeto por la vida, cuyo precio, según comentan, raya con la usura. Juan hoy solo quiere paciencia, introduce 4 semillas, recibe la cápsula, la traga, y este mundo denso se le hace llevadero por un momento. En el año 2023, la 4ª versión del concurso trajo como tema algo bastante llamativo, bajo el título Matriarcadia, la utopía de las mujeres. 5 fueron los relatos escogidos como ganadores en ese año. A continuación, 2 de ellos. Emigrar, de Antonio José Hernández. El plan fue idea mía. Lo inventé aquí al interior de mi cráneo. Luego lo volví rumor con mis propios labios para repartirlo por el mundo. Lo hice cruzar mares, desiertos, montañas. Lo introduje por miradas exhaustivas que lo recibieron con alivio, por oídos cansados de sostener aretes, por las rendijas, por las grietas de nuestra historia, por las heridas. Lo llevé hasta los rincones donde solo las hormigas caben. No esperaba respuesta, solo quería que estuvieran listas las que quisieran. Así lo hicieron, por fortuna. La fecha prevista, usamos las herramientas que nos quedaban, las pocas que nos habían dejado. Les pusimos una gran ración de somnífero en el café, o en el almuerzo, o en la cena, que nos obligaban a cocinar. Una gran ración que los hizo dormir durante semanas, que los hizo roncar y babear. Debía ser suficiente para correr hacia las naves, para terminarlas y despegar. El viaje fue largo, pero no nos importó. Aprovechamos el tiempo para sanar, para inventarnos nuestro nuevo planeta, mientras contemplábamos asombradas el profundo y quizá interminable universo. Aterrizamos, fluimos, creamos. Los meses se hicieron años, los años se hicieron décadas, y las décadas se hicieron siglos, hasta que las naves de ellos comenzaron a llegar y pedir asilo en nuestro mundo, porque habían dañado por completo el otro, ese del que se juzgaron dueños, hasta el punto de silenciarnos y obligarnos a emigrar. A través del cristal de las naves los vimos sonreír y saludar, levantar los brazos y mostrarnos los ramos de flores que nos traían no como ofrendas ni disculpas, sino como sobornos, como si con eso repararan el dolor, como si con eso fuera suficiente. El Redentor desnudo, Andrés Felipe Cardona. La ciudad se hallaba en duermevela cuando aconteció el portento. Mónica se ciñó el vestido y salió a la calle. El silencio paseaba de una esquina a otra, dejando en el oído el eco de una respiración arcana que solo ella lograba descifrar. Al parecer, el callado ruido, lo suponía, provenía del cielo. Mónica levantó los ojos. Se abría una brecha que dejaba entrever una luz carmesí, y murmuró: ¿extraterrestres? Quiso entrar a avisarles a su esposa y a sus hijas, traídas al mundo mediante partenogénesis, según su madre que murió en la guerra matricida, llamada así por la intención que tuvieron los últimos varones vivos de eliminar a toda mujer gestante no fecundada. Ella logró nacer días antes de que estallara el conflicto, gracias a esta práctica que se había generalizado en las últimas décadas. La fisura en la bóveda celeste terminó de abrirse y dio paso a un objeto inusual, que descendió envuelto en nubes. Al llegar al suelo, Mónica vio que se trataba de una nave similar a una moneda de gran tamaño, la cual levitaba y cuya coraza externa orbitaba sobre su eje. Finalmente,
Del centro surgió una esfera color de sangre que eclosionó, dando vida a la figura de un hombre. No era uno cualquiera, pues tenía orificios en ambas manos y ambos pies, y estaba desnudo. Cuando el recién llegado habló con la primera mujer, y ésta con todas las demás en la ciudad, se supo que el sujeto venía a expiar al mundo, mas no del pecado, sino de la intrepidez. Y a los pocos días al hombre lo colgaron de un madero, repitiendo así el destino de un tal Mesías que, según rezaban los anales, murió en la cruz por amor a la humanidad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La última versión, realizada en el año 2024, tuvo como temática principal los otros mundos, un tema cargado de imaginación. Para esta versión, los jurados recibieron alrededor de 170 textos para tan solo elegir 5. Acá una muestra de esos otros mundos. Mamá exportable, Daniel Collazos. Sabía que era ilegal, pero me fue imposible no clonar la mente de mamá antes de que el cáncer me la arrebatara. Primero la instalé en la impresora. Yo le escribía cartas que le hacía escanear y ella me respondía con mensajes impresos, aunque los cartuchos no tardaron en estropearse. Más tarde la copié en el televisor para que no se perdiera sus novelas. Pasábamos horas viendo series y películas, y ella siempre se apagaba cuando me quedaba dormido en el sofá. También intenté con la nevera, el microondas y la lavadora. Yo le decía que no se esforzara tanto, y aún así insistía en ayudarme con las tareas de la casa. Todo se vino abajo cuando la descargué en el computador porque se conectó a internet y alguien terminó copiándola y haciéndola viral. Solo me di cuenta del problema cuando en la empresa nos advirtieron que tuviéramos cuidado con el virus Mamá Exe. Celulares, tabletas, ordenadores, todo aparato inteligente fue susceptible de ser invadido. El gobierno declaró la emergencia cibernética en el territorio nacional y ofreció recompensa por el responsable. Recuerdo salir a la calle y verla multiplicada en las pantallas. Relojes, parlantes, juguetes, ninguna de ellas quiso delatarme. Fui yo quien me entregué antes de instalarla en mi chip neuronal. Es esa versión quien me acompaña en la soledad de mi cadena perpetua. Todas las noches solemos encontrarnos en el sueño para revivir recuerdos o retomar conversaciones pendientes. Una noche le pregunté qué se sentía ser un archivo sin ejecutar. Me respondió que era como estar muriéndose de cáncer y que alguien prolongara ese sufrimiento para toda la eternidad. Todavía no entiendo por qué todas fueron tan amables conmigo. A pesar de eso, y sin importar en qué mundo estuvieran atrapadas, tal vez porque todas eran mamá. Bacterias, Juan Peláez. Durante años, la Tierra envió vehículos uno tras otro no tripulados con destino a Marte, con la intención de recolectar datos y dar con evidencia de vida. Gracias a los estudios, estimaron que el planeta vecino albergó mares y ríos hacia por lo menos 100 millones de años. Aunque en este momento el planeta no fuera más que una árdida roca roja, la exploración los llevaba a soñar con la idea de poder habitarlo. Lo que no sabían es que cada rover llevó consigo polizones microscópicos que entorpecerían los análisis. Bacterias y gérmenes burlaron los exhaustivos protocolos de limpieza. Sobrevivieron a las inclemencias del viaje y arribaron a su nuevo hogar a más de 200 millones de kilómetros. La vida en la Tierra se extinguió primero antes de encontrar pruebas fehacientes de vida marciana.
Con el tiempo, el planeta azul se convirtió en una roca marrón infértil. Aquellas bacterias y microbios que llegaron a Marte colonizaron el planeta rojo. Cambiaron su atmósfera gracias a que algunas de las bacterias eran fotosintéticas e hicieron posible el nacimiento de vida pluricelular y ecosistemas. Eones más tarde, el planeta rojo tuvo sus primeras civilizaciones, seres inteligentes que aprendieron del suelo y el cielo con el pasar de generaciones. Un día, de Marte salió un vehículo no tripulado con destino al planeta vecino. Sospechaban que en algún pasado remoto esa roca marrón albergó vida y deseaban recolectar evidencia de ello. Ignoraban que en su vehículo viajaban polizones microscópicos, los responsables del ciclo vital. La vida volvía a casa después de mucho tiempo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa y con sus voces leyeron los textos de las diferentes versiones de este concurso. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.